los sobrevivientes. Bendiciones, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios les guarde. Dios les guarde, les bendiga en este día. Hoy día ya día viernes. Y agradecido a Dios por su misericordia, el cual Dios tiene para con cada uno de nosotros, en que nos bendice y podemos ver la gloria del Señor reflejada en su amor y su misericordia. Dios les guarde. Saludos a cada uno de ustedes, que Dios les siga fortaleciendo. Vamos hoy día a tocar una enseñanza un poco profunda, una enseñanza que nos va a ayudar un poco a entender el plano espiritual y a la vez también cómo hay un crecimiento en áreas el cual Dios quiere hacer y obrar en las vidas. Creemos que el Señor nos va a bendecir a través de la palabra, ya que es importante amar la palabra. Cuando amamos la palabra, nosotros podemos crecer. Cuando amamos la palabra, viene ese espíritu para ayudarnos, para poder ver el reino de Dios y la gloria del Señor. Cuán importante es glorificar el nombre del Señor y aprender su palabra. De ya que este tema sea de bendición para su vida, para su corazón, nos cubrimos la sangre de Cristo, y bajo su sangre poderosa que tiene poder para comenzar en este día en bendición para su vida, para su casa, para su familia. Creemos que en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu se sujeta a la obediencia de Cristo. Declaramos sanidad y liberación, todo acuerdo en la mesa de los demonios, que anulado, desbaratado. Si hubieran espíritus con nombre propio, jerarquías de alto rango, sean llevadas, como dice Colosenses capítulo 2 verso 15, a la cruz, donde el Señor los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz en victoria. Gracias, Señor. Toda represalia, contragolpe, todo espíritu de venganza quede anulado, y todo acuerdo en la mesa de los demonios caiga por tierra y queda inoperante en el mundo espiritual. Declaramos esta palabra y venga un espíritu enseñable, y todo espíritu se sujeta a la obediencia de Cristo. Hoy vamos a compartir una enseñanza de los sobrevivientes, un tema muy profundo que nos va a ayudar a entender los efectos que producen cuando, después que hemos ganado batalla, ¿qué sucede? Porque muchas veces hay batallas que Dios te da la victoria, gloria a Dios por eso, pero también existe la recuperación de la batalla. Y lo vamos a ir viendo a través de la palabra. Vamos a ir aprendiendo más este tema para que usted pueda ir avanzando y creer que el Señor nos va a bendecir a través de la palabra, y vamos a ver el reino de Dios, su justicia, porque Dios quiere ayudarnos. Hoy es día viernes, para muchos un día viernes esperado para descansar, para estar el fin de semana con su familia o solamente descansar. Y bueno, ya día viernes, pero qué mejor terminar con una buena palabra que nos bendiga, que nos ayude, que nos revele los misterios y los propósitos, los planes de Dios sobre nuestras vidas. Cuán importante entonces es estar buscando el rostro de Dios. Cuán importante es poder bendecir el nombre del Señor y, por supuesto, entregar nuestras vidas en el reino, ya que así en el reino podemos ver gloria, reino. Y vamos a estar profundizando algunos temas también en la palabra de los sobrevivientes. Vamos a ver, si alcanzamos a ver lo que es Mahanaín, campamento celestial, de cuánto se compone un Mahanaín, de cuántos son las huestes, y si alcanzamos también a enseñar lo que corresponde también a estar, qué significa el manto de Elías cuando fue entregado hacia Eliseo, y qué es la doble porción. Porque muchos dicen, dame la doble porción, pero ¿qué es la doble porción? Hacer milagro, pero es más que hacer milagro. Es más, está diciendo algo más que hacer de dos, doble. Ahí hay una enseñanza muy profunda, así que si alcanzamos, la alcanzamos a dar. Vamos entonces al tema. Sé que son temas muy profundos, que son temas con mucha profundidad, y se requiere un poco saber cómo funciona el mundo espiritual. Por eso que al estar sujetos podemos recibir más la bendición de nuestro Dios y poder crecer y entender que en el mundo espiritual es importante estar atentos a lo que Dios quiere hacer, a su misericordia, al plano espiritual.
donde allí podemos crecer y podemos avanzar. Cuán importante entonces es estar apercibidos contra los ataques del enemigo. Siempre el enemigo va a tratar de entrar. ¿Cuáles son las áreas? Los sentidos. A través de los sentidos podemos ser contaminados. A través de los sentidos vienen los ataques, las emociones alteradas, se cometen errores, porque nuestras emociones nos llevan a pensar mal cuando hay heridas. Y eso es peligroso, porque herida que no se sana, tú puedes hablar de la herida, puedes profetizar de la herida, puedes cantar de la herida. Por eso es importante llevar todo espíritu a la obediencia a Cristo Jesús. Hoy, al hablar este tema sobre los sobrevivientes, es importante entender que el Señor nos dio las armas. Quiero colocar primeramente argumentos. Vamos a colocar base, vamos a colocar argumentos. Si alcanzamos a ver, vamos a hablar sobre Mahanaim. ¿Qué es un Mahanaim? ¿De cuánto se compone un Mahanaim? ¿Qué es el dedo de Dios? ¿Qué son las manos? ¿Cuál es la diestra de mis manos? Y es la diestra de mis dedos. Y vamos a ver también qué quiere decir la doble porción, que lo hemos escuchado muchas veces. Dame la doble porción, y muchas veces decimos dame la doble porción y no entendemos qué es la doble porción. No solamente está hablando de algo doble, ahí hay un misterio, y no para todos es la doble porción. Por eso que a veces nosotros apresuradamente decimos quiero la doble porción, pero no es para todos, amados, no es para todos. Vamos a verlo si alcanzamos a profundizar ese tema, porque el tema es un poco largo. En este tema de los sobrevivientes son 52 páginas y todavía no entro ni nada, estoy solamente colocando pinceladas y bases, pero vamos avanzando. Cuando hablamos entonces de los sobrevivientes, tenemos que irnos siempre a la escritura en Efesios capítulo 6 verso 14. En Efesios 6 14 nos dice así la versión LBA: estad pues firme, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Ahí está hablando de ser revestidos con la coraza de justicia. Tenemos que ser revestidos. También anteriormente nos dice, ahí mismo en Efesios capítulo 6 del verso 10, por lo demás, hermanos míos, revestidos de toda la armadura de Dios. Y aquí dice revestido con toda la coraza de justicia. Estamos en el libro de Efesios que nos puede dar más claridad sobre lo que quiere decir esta palabra. El verso 11, revestido de toda la armadura de Dios. Y allí, en ese pasaje, ya podemos colocar una base de que algo el Señor tiene para enseñarnos, para hablarnos, porque está hablando de una profundidad de coraza, de ser revestido de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Ahora, esa palabra ser revestido, necesitamos entender qué es lo que significa y cómo se puede aplicar eso a nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de ser revestido, y lo mismo que menciona el verso 14, se lo voy a enviar, así vamos teniendo las bases. Son dos palabras que hablan de ser revestido. Esto es importante entenderlo porque de aquí vamos a ir viendo ya como antecedentes de lo que quiere el Señor enseñarnos a través de esta palabra, que nos va a ayudar a entender más el plano espiritual y poder entender lo que Dios quiere hacer. Entonces comenzamos con que dice Efesios capítulo 6 verso 11, en la armadura de Dios. En el 10 comienza todo, dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que tenemos que hacer los sobrevivientes de unas batallas anteriores es fortalececernos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué está diciendo eso? En que hay batallas que tú ganaste. Hay batallas que ganaste alma, hay batallas que venciste una prueba, que venciste una tentación o que venciste una tribulación, que son las tres por un tiempo. Las tres vienen por un tiempo y luego se van. Jesús fue tentado por un tiempo, fue probado por un tiempo, fue atribulado por un tiempo, pero luego se fue. Todas estas áreas son por un tiempo. Entonces, cuando dice
Estoy en Efesios capítulo 6, verso 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo primero que nosotros tenemos que entender, en que para antes de algo siempre hay una fortaleza. El verso 10, sí, el Efesios 6:10, en que tenemos que fortalecernos. Sí. No podemos hacer algo si no nos fortalecemos. Vuelvo al punto que decía anteriormente, porque decía en que no se puede ganar una batalla si no nos fortalecemos en el Señor. Cuando hablo el tema de sobreviviente, estoy diciendo lo siguiente, que tú sobreviviste a una batalla. El que perseverare hasta el fin será salvo. Una versión original dice el que sobreviviere. Miren qué interesante. El que sobreviviere hasta el fin, ese será salvo. Entonces ya no da antecedente de buscar el rostro de Dios. El que persevera hasta el fin, el que sobreviviere hasta el fin. Por eso que Mateo 24:13 es el texto que nos da. 24:13. Se lo voy a ir colocando también para que tenga base. Mateo 22, verso 13. Y estamos a lo que siguen. A ver. No, 24. Mateo 24. 13. A ver, veámoslo. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 24, verso 13, correcto. Entonces ahí tenemos la palabra el que perseverare. Recuerde, todos estos textos nos ayudan un poco a entender más el plano espiritual. Deje ver si podemos buscar también otros antecedentes más sobre este texto para ir comparando otras versiones. El que perseverare, el que se mantenga firme, dice esta versión. La versión va. Esto recién lo estamos buscando, esto no lo tenía después se lo voy a enviar en buscarlo, pero como estamos aprendiendo vamos a ir avanzando. El que perseverare, sí, estoy leyendo el diccionario Strong. El que siga firme, el que permanezca. Interesante estas versiones porque ahí nos ayudan a entender más el plano espiritual. Déjenme seguir buscando. El que persevere, el que aguante. El que aguante también. Lo vamos a colocar. El que se mantenga firme. Miren qué interesante estas versiones que nos ayudan a entender más. Después se las voy a enviar todas. Estoy anotando con base. El que permanezca, el que persevere, el que espere, el que endure, perseverar, el que se mantenga, el que resista. Es interesante esa versión. El que resista, entonces dice esta versión, que se mantenga, el que perseverare, okay, el que perseverare, otra dice que se mantenga, el que perseverare, el que haya aguantado, el que aguanta. Ahí tenemos otra versión más. Estoy viendo el diccionario Strong para que ir viendo, después les voy a enviar todas las versiones y así poder ir avanzando más el tema sobre lo que estamos hoy enseñando al tema de hoy. Recuerde que estamos estudiando los sobrevivientes. Ahí están todas las versiones que recién acabo de buscarlas para que usted pueda tener las bases, los fundamentos, el cual hoy estamos dando a conocer. Creo que no vamos a alcanzar a ver este tema hoy día porque ya estamos colocando varias bases y el tiempo va pasando. El tema es los sobrevivientes, entonces, y comenzamos dando algunos argumentos. María Basilacia, un abrazo, hija. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
los sobrevivientes lo primero que tienen que hacer es fortalecerse. Ese es el error que se comete muchas veces porque no se fortalecen de batallas ganadas anteriormente. Gloria a Dios porque venciste. Gloria a Dios porque te sacó en victoria. Gloria a Dios porque te superaste de una batalla. Pero luego vendrán otras batallas. Y en esas otras batallas, ahí donde nosotros no entendemos de lo que es la palabra recuperación de la batalla. En la recuperación de la batalla, ahí donde no nos fortalecemos. Y ahí comenzamos con Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder, no de tu fuerza. ¿Por qué? Porque si vas con tu fuerza vas a ir a pérdida. En las fuerzas del Señor. O sea, si tú te sobreviviste a una batalla, hayas ganado, hayas perdido, da igual, pero igual hubo batalla. Y si hubo batalla, va a haber ataques. Y si hay ataques, pueden haber quedado heridas. Y esas heridas se tienen que recuperar para luego colocarse otra vez la armadura e ir a la batalla. No se puede ir a una batalla con heridas, amado. Mire, todo el argumento que le estoy dando, y ya para que usted ya pueda entender en su mente, en que muchas veces nosotros vamos a batallas con heridas. Vamos a batallas heridos de batallas anteriores, que gloria a Dios porque venciste. Pero no nos recuperamos porque existe la recuperación de la batalla. Nos colocamos armadura junto a la herida, nos colocamos la armadura junto al dolor, nos colocamos la armadura junto a pelea anterior y no nos recuperamos. Por eso que vamos heridos. Una persona que se coloca una armadura con herida no es eficaz. Los golpes son lentos, no son certeros, puede cometer error y eso le puede costar la vida. Miren la profundidad que estoy dándole esta enseñanza. Por eso, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Ganes o no una batalla, fortalecerte en el Señor. Fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. No con tu fuerza, sino fortalecerte en las fuerzas del Señor. Cuando te fortaleces en la fuerza del Señor, entonces tú puedes entender que en el plano espiritual hay que fortalecerse de heridas pasadas. Luego vamos ahora al verso 11. Revestido de toda la armadura de Dios, para estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Dice la versión Valera, que ha sido Reina Nueva Valera de 1960. Pero la versión LBLA ya nos da a entender más cuando dice la palabra maquinaciones. Maquinaciones del griego, porque estamos en el Nuevo Testamento, es la palabra insidias o ardides. Insidias o ardides significa esquema, plan y trampa. Esquema, plan y trampa. Déjeme escribírselo. Ardides o insidias. Es esta palabra, de la palabra maquinaciones. ¿Ok? Maquinaciones es. Ok. Aquí se le voy a enviar. Eso es lo que quiere decir la palabra maquinaciones. Que hay un esquema en que el enemigo quiere hacer un plan, en que el enemigo quiere hacer una trampa para dañarte. Y dañándote, entonces el enemigo va tomando fuerza. Fuerza para destrucción, fuerzas para dañar, fuerza para que no puedas entender los planes de Dios, porque hay una oposición, porque el enemigo está tratando de que no avance. Entonces, cuando dice para estar firme contra las maquinaciones del diablo, maquinaciones es insidia o ardide. Ahí tengo otra enseñanza más sobre ese tema. Solo estoy dando un argumento nada más. Usted puede buscar el tema insidias o ardides, que también le damos a enseñanza que son las insidias y los ataques de ardides. Entonces ahí tenemos en que es importante entonces recuperarse de la batalla. Ahora, siempre importante, leíamos el texto, pero el que perseverara hasta el fin, ese será salvo.
Y leíamos en la versión BAT, el que se mantenga firme. Ahí está hablando de que hay que mantenerse firme. El que fuere constante, dice la versión BCA. El que permanezca firme hasta el fin, se salvará. Versión Dios habla hoy. Y la versión también Dios habla hoy de 1994. Pero el que siga firme. Es importante entonces estar firme. Versión BNP. El que aguante hasta el fin. Versión BLA. El que se mantenga firme. Firme. De la misma expresión. Esa la vamos a eliminar. En versión NBE. El que resista. Resistencia. Y versión TNM. El que haya aguantado. Entonces, toda esta versión ya nos dan a entender que nosotros tenemos que resistir, aunque hay una versión original que dice el que sobreviviere. El que sobreviviere. El que sobreviviere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual nosotros sobrevivimos a algo. Por eso la Escritura también nos dice: el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque hay que estar atentos. Porque si no, nosotros no estamos firmes, no colocamos atención a lo que está sucediendo en el plano espiritual, vamos a caer en los planes, en los ardides de Satanás. Entonces, cuán importante, amado, es nosotros como sobrevivientes de batalla, porque cada día estamos sobreviviendo. Recuerde que mientras estemos aquí en la tierra, el que gobierna, el que toma un control limitado, es Satanás, el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo, que el Señor lo reprenda. Pero tiene un poder limitado. Pero todos los días tenemos lucha. Y cada lucha tenemos que sobrevivir a esas batallas. Ataca en un primer plano lo personal, en un segundo plano en la familia, en un tercer plano en la iglesia, en un cuarto plano en la sociedad. Entonces ahí tenemos diferentes frentes de batalla. Y en esos frentes de batalla donde nosotros tenemos que estar pidiéndole al Señor que nos ayude. 4 frentes de batalla. Se me vienen, hermanos, todos los textos y quiero aprovechar de enseñárselos para que así vayamos entendiendo más este plano espiritual. Por eso que voy tomando nota de mensajes de otras enseñanzas, pero así vamos también creciendo. El frente personal. Luego tenemos el frente en la familia. Luego tenemos el frente en la iglesia. Y luego el frente en la sociedad. Estos son los 4 frentes de batalla. Se los voy a enviar también. O los 4 ataques que el enemigo hace. Los 4 ataques son frentes de batalla. Por eso que el enemigo coloca un frente de batalla en un área personal. Una batalla en lo personal, en tu vida, contra ti mismo, contra áreas, contra cosas que estás viviendo. Es un frente de batalla personal. Luego es un frente de batalla en la familia. El esposo, la esposa, los hijos, un familiar, un padre, un hermano. Es un frente de batalla en la familia. Luego un tercer frente es en la iglesia. Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Ahí entonces podemos entender que los pleitos vienen de nosotros mismos. Y el frente en la sociedad, la economía, la salud, la benzina y diferentes áreas que afectan el trabajo también,
que atacan diferentes tipos de situaciones. Los sueldos bajos, son ataques en la sociedad, las leyes. Ahí tenemos entonces diferentes puntos de vista de ataques. Ahora, miren qué interesante que el texto de Efesios capítulo 6, verso 14, decía: estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad y revestido con toda la coraza de justicia. Ahí habla de estar revestido. Anteriormente hablábamos el texto en que el verso 11, revestido de toda la armadura de Dios. Se halló 11 revestido. En el verso 14, revestido con la coraza de justicia. También habla de estar revestido. Y también en Isaías 59 nos habla también: se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza como vestidura, y puso su ropa de venganza y se envolvió de celo de su manto. Conforme a los hechos, así pagará furor para su adversario, justo pago a los enemigos a causa de los justos. Entonces habla, mire qué interesante, se puso la justicia de coraza. Y esto está en Isaías 59, 17. Se puso el yelmo de salvación en su cabeza y la vestidura en su ropa. Aquí miren qué interesante que ya Isaías 59, 17 en adelante, 17 y 18, habla lo mismo que Efesios capítulo 6, verso 12. Del verso 10 en adelante también. Qué interesante cómo Isaías, que vivió en otro tiempo, lo vemos ahora en el Nuevo Testamento con Pablo enseñando sobre la armadura de Dios. Otros tiempos, porque la palabra no cambia, siempre permanece fiel y la palabra es viva y es eficaz. Es importante entonces que en el plano espiritual nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca. En el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 22, no habla: pero si en verdad obedecéis a su voz, si en verdad obedecéis a su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos. Mire qué interesante lo que habla el Señor. Si obedeciéramos al Señor, Éxodo 23, 22. Si obedeciéramos al Señor, entonces, dice el Señor, seré enemigo de tus enemigos. Mire qué importante lo que está diciendo el Señor. Porque cuando hablamos nosotros de estar buscando al Señor, nos fortalecemos y podemos entender que en el plano espiritual Dios empieza a bendecirnos y su misericordia empieza a resplandecer sobre nosotros y podemos enfrentar tipos de batalla, que hay diferentes tipos de batalla. Hay fortalezas, 45 tipos de fortaleza, y también hay muchas tinieblas. Hay tiniebla y tinieblas, todo componen un plano espiritual. Entonces, los enemigos tuyos, Dios lo va a colocar como sus enemigos. Interesante eso. Ahora, que el plano espiritual de tus enemigos es que ellos van a tratar de maldecirte con palabras, con hechos, van a buscar un modo de entrada para dañarte, para perjudicarte, tu vida espiritual, tu testimonio y dañarte tu ser. Ahora, hay 9 definiciones más o menos de lo que es la palabra maldiciones, que es la palabra Alá, la palabra Behalab, la palabra Kalal, la palabra Taalat, la palabra Kelalab, 6 la palabra Arar, 7 la palabra Meharab, 8 la palabra Yebuá y 9 la palabra Yerem, que son tipos de maldiciones. Y estas maldiciones son lo que el enemigo toma para hacer contragolpe o espíritu de venganza o represalia contra los hijos de Dios. Ahora, ¿qué es una maldición? La maldición es una oración, es una invocación sobre una persona para dañar o para colocar una lesión en el mundo espiritual, para proferir un deseo de mal contra otra persona, para provocar un daño a otra persona, para dañar, para colocarle una molestia, para que sea atormentado con grandes calamidades y para consagrar su vida
al mal. Esas son maldiciones. Ya vimos nueve definiciones de lo que es la palabra maldiciones, pero también tenemos 10 definiciones de lo que es la palabra de bendición. En esas 10 definiciones tenemos la palabra eulogeo, que es invocar a bendición, que es Mateo 5, verso 44. Tenemos la palabra achar, que es ser honesto, que es prosperar. Salmos 77, 17. Tenemos la palabra echer, que es felicidad, que es dichoso. Salmos 1, 1. 4. La palabra eunologeo, que es bendición. Gálatas 3, 8. 5. La palabra eulogia, bendición, recompensa. Romanos 15, 29. 6. La palabra eulogetos, que es adoración, adorable, bendecir. Primera de Pedro 1, 3. 7. La palabra macarizo, que es pronunciar fortuna. Lucas 1, verso 48. 8. La palabra macarios, que es bienaventurado, y ahí están las bienaventuranzas de Mateo 5, verso 3. 9. La palabra macarismos, que es afortunado. Romanos capítulo 4, verso 6. La palabra 10 es barús, bendición o maldición. Génesis 12, verso 2. Entonces el Señor quiere bendecirnos, pero nosotros tenemos que sobreponernos de las batallas anteriores, porque siempre en cada batalla van a haber acontecimientos de heridas. Cuando los soldados van a la guerra, van y pelean, pero ahí quedan heridas. Si no hay muchos quedan sin un brazo, sin una pierna, les dio una bala en el cuerpo, algo explotó y salió una esquila y le hirieron el rostro, el cuerpo, quedan heridas. Y después de esos soldados no van nuevamente a la batalla, tienen que llevárselo para que se recuperen de la batalla, porque si van heridos, van a muerte. Pero nosotros, como somos tan disciplinados, vamos a guerra heridos. Por eso es que el enemigo nos da duro, enviando espíritus. Es como, hermano, ir a hacer una guerra y sin armas o sin municiones, porque no vamos recuperados para esa batalla. Ahora, si no hay una herida física, va a haber una herida en la mente. ¿Por qué? Porque cuando van las personas a una batalla, va a haber amigos que murieron, va a haber un compañero de años, va a haber compañeros que lo van a ver morir, van a haber compañeros que están agonizando, otros con mutilación en sus cuerpos, y eso causa daño también en una batalla psicológicamente. Por eso es que siempre en toda guerra, después que termina esa guerra, los soldados tienen que ir a una terapia. ¿Por qué? Porque muchos quedan dañados, otros se vuelven locos, amados, es verdad. Muchos se vuelven locos porque vieron tanta muerte, tanta mutilación, tanta muerte de amigos que quedan como trastornados y no se recuperan de esa batalla. Otros, por eso es que los otros que se recuperan tienen que hacerle tratamiento psicológico, tratamiento en su vida, van a especialistas porque tienen que recuperarse de batalla. Ahí donde el Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 10 de Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque hay batallas que anteriormente hubieron aflicciones de herida. Pero el problema es que nosotros, después del verso 9 dice, revestidos de toda la armadura de Dios. Pero nos olvidamos de fortalecernos y luego colocarnos la armadura. Nos colocamos la armadura con las heridas. Nos colocamos la armadura como una batalla pasada que no nos recuperamos del tema. Por eso el tema le puse los sobrevivientes. Ya voy en la página 5 y ya llevo una hora. Media hora y 15 minutos. Todavía no entro ni en el tema, hermano. Son 54
páginas. Así es. Bueno, hay harto material, eso es lo importante. Entonces, ¿cuán importante es recuperarnos, amados, de una batalla? Porque si no nos recuperamos de una batalla, van a venir luchas. Si usted ganó una batalla, gloria a Dios, pero tiene que recuperarse porque el ataque del enemigo puede venir con más fuerza. Recuerde que el enemigo actúa con represalias, venganza y contragolpes, que cada uno son diferentes, no son los mismos. Y muchas veces nosotros nos colocamos la armadura, por eso decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 10. Verso 11. Revestido de toda la armadura de Dios para que estar firme contra todas las maquinaciones de Satanás el diablo. Insidias, ardides, esquema, plan, trampa. Y recién en el verso 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, gobernadores, potestades, huestes, demonios, espíritus inmundos. Se fija que hay tres cosas de esos textos en que a veces no las aplicamos. ¿Qué hacemos? No colocamos la armadura y vamos a guerra, pero vamos con heridas, vamos con heridas emocionales, vamos con traumas de un pasado, vamos con un trauma emocional, con un trauma del fantasma del pasado y vamos a pelear. No, existe la recuperación de la batalla, porque también tú ganaste una batalla y gloria a Dios por eso, pero siempre quedan heridas, hermano. Vuelvo al punto de que hablaba anteriormente. En toda batalla que se haga terrenal físicamente, van a haber heridas, van a haber traumas, por heridas de compañeros que murieron, mutilaciones de miembros del cuerpo, ver a compañeros muertos, ver tanta sangre, ver tanta mortandad. La gente después de la guerra se vuelven locos algunos, otros tienen que ir a especialistas, y todos los soldados van, después que salen de una guerra, van a hacerse tratamiento, porque nadie está preparado, hermano. El hombre no está preparado para ver muerte, para ver sangre, para ver mutilaciones, y eso les causa a muchos de los soldados trastornos. Es lo mismo que pasa en el término espiritual. Quizás tú no ves heridas de cortadoras, de mutilaciones, pero en el plano espiritual sí existe, porque están los mutiladores de cuerpo. Lo que menciona la escritura, guardados de los perros, guardados de los mutiladores de cuerpo, de los maquinaciones, de la insidia, de los ataques del enemigo. Hay asesinatos espiritualmente, personas. Cuidado de aquel que quisiera cayera a uno de estos pequeños, porque mejor es colocarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse a la profundidad del mar. Es un asesinato espiritual. Entonces todo eso hace que nosotros tenemos que recuperarnos de algún acontecimiento, de alguna batalla pasada. Y si ganaste esa batalla, gloria a Dios, amado. Pero existe luego de esa batalla la recuperación de la batalla. Ahí donde está el problema. Porque nos colocamos la armadura y vamos a la batalla. Ahora, interesantemente, que ese pasaje de Efesios dice, revestido de toda la armadura de Dios. Primero, verso 10, fortaleceo. Verso 11, revestido de toda la armadura de Dios. Ahora, ¿qué se entiende por revestido? Cuando habla ese pasaje, revestido de toda la armadura de Dios, no está diciendo colócate una armadura dentro de otra armadura que es doble. Pareciera que fuera así la temática, pero no lo es. No está diciendo colócate una doble armadura. No. Lo que dice el Señor, revestido de toda la armadura de Dios, está diciendo, quítate tu armadura y colócate la mía. Eso es lo que está diciendo el Señor. Quítate tu armadura y colócate la mía. ¿Por qué? Porque la tuya es de heridas, es de trauma, es de fantasmas de un pasado, es de áreas emocionales dañadas que no te has recuperado. Quítate esa armadura y colócate la mía, porque la mía es eficaz. Eso es lo que quiere decir el Señor. Porque tú puedes cantar de tu herida, puedes predicar de tu herida, puedes profetizar de la herida. Entonces, hay que recuperarse de esas batallas que el enemigo quiere hacer. Estamos dando a entender cuán importante, amado, es recuperarse de las obras de Satanás, de las maldiciones, el cual el enemigo hace. Por eso que hay que reforzar con más fuerza el ataque. Si vino con fuerza, vendrá con más fuerza. Si vino con fuerza aquel ataque, vendrá con más fuerza el enemigo.
Por eso que hay que reforzar. Siempre en una batalla, cuando el enemigo retrocede porque le dañaste, tienes que recuperarte de esa batalla porque el enemigo va a retroceder, pero va a volver con más fuerza. Allá viene a ser un espíritu de venganza. Ya no es contragolpe, es un espíritu de venganza. Y hay que recuperarse de las batallas ganadas a Satanás. Escuche esto. Toda batalla que le ganes al enemigo, o a alguna entidad, o a algún espíritu con nombre propio, o a algún espíritu con nombre genérico, o hueste, o principado, gobernadores, o potestades, o demonios, espíritu inmundo, toda batalla que tú ganes, tienes que venir ahora a una recuperación de esa batalla. ¿Por qué? Porque el enemigo va a retroceder, los demonios van a retroceder, los espíritus inmundos van a retroceder, pero como retroceden, toman más fuerza para luego atacar con más rapidez, y a veces son más efectivos cuando planifica, porque cuando retrocede ellos ya no vienen con contragolpe, que el contragolpe es rápido. Tú le hiciste daño al enemigo y viene el contragolpe rápido. Ahora ya no es un contragolpe, sino es una planificación, y ellos esperan. Pueden pasar semanas, meses, hasta años, y cuando ven que hay áreas débiles en tu vida, ellos van a atacar con fuerza. El contragolpe es rápido, pero la planificación del espíritu de venganza, hay una planificación con derecho, con modo operandi, hay una planificación porque ellos se preparan, se adiestran dónde atacar, y ahí observan la herida de un pasado, la área emocional. Siempre vas a la batalla con herida, siempre vas a la guerra con herida. No avanzas porque estás con herida, te colocan la armadura, pero por dentro estás herido. Tienes que recuperarte de esa batalla. Y hay heridas que duelen. Y hay batallas que quizás te han dolido. Hay batallas que quizás te han marcado y has llorado y has lamentado y te has quejado porque ha sido fuerte la lucha, la batalla. Pero sobre todo eso te tiene que haber una recuperación de la batalla para que el enemigo no tome ventaja. Porque hay principios, estos principios tenemos que cuidarnos, porque son facetas en que el enemigo va a tratar de entrar, va a tratar de herir, va a tratar de dañarte. Entonces, hay que recuperarse. Recuerde que cuando Elías mató a los profetas, 450 de Baal y 400 de Acera, 450 profetas y falsos de Baal que se sentaban a la mesa de Jezabel. Estaban ahí tratando de una planificación. Y el enemigo siempre va a buscar una manera de entrar. Mire qué interesante que cuando Elías mata a los 450 profetas de Baal y 400 de Acera, inmediatamente el enemigo retrocedió. Y luego le envió un mensajero, un Malac, un mensajero que decía de parte de Jezabel, una potestad. Y esa potestad era que le decía: mañana tendré tu cabeza en mis manos. Y eso gatilló en Elías, en que quedara turbado, en que quedara inestable, en que el área emocional de él quedó inestabilizada. Y luego arrancó y se quería morir en una cueva, porque había un área emocional no curada, no sanada. Hay que recuperarse de batalla, hay que recuperarse de herida, porque el enemigo los toma como derecho legal, y luego las batallas, los ataques son más fuertes todavía. Recuerde que estamos en temas de que tenemos que recuperarnos. Por eso el tema le puse los sobrevivientes, porque si usted no se recupera, el enemigo va a tomar más fuerza. ¿Qué es la recuperación? La recuperación es la acción de recuperarse o recuperar algo. Es una acción y efecto en que lo que persiste lo recuperarás, o lo que perdiste lo vas a recuperar. Eso, lo que perdiste lo vas a recuperar. Es una recuperación. Hay que recuperarse porque si no vendrán consecuencias. David perdió algo y fue almas. Perdió propiedades, la esperanza y el liderazgo. Solo se puede restaurar el restaurable. Solo se contamina el contaminable. Usted tiene un sacerdocio que es su casa, que
que su familia. Y eso hay que cuidarlo. Si ha sido dañado, entonces se tiene que trabajar en esa área. Cuán importante entonces es que nosotros podamos estar firmes contra todas estas obras del enemigo. Creo que la enseñanza de hoy es clara. La enseñanza de hoy nos da a entender el plano espiritual. Cuán importante es, amado, fortalecernos de esta herida. Cuán importante es nosotros recuperarnos de batallas pasadas. Cuán importante es nosotros sanarnos de esa herida que el enemigo te ha dado fuerte, te ha dado firme, te ha dado duro. Pero necesitamos recuperarnos. Te insto a avanzar, pero recuperándote de batallas pasadas. Te insto a crecer, pero recupérate de batallas pasadas. Has ganado, gloria a Dios por esa batalla. Has ganado gloria. Pero existe la recuperación de la batalla. Que el Señor te fortalezca en este día. Que seas fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Que seas guardado, seas liberado. Y que el Señor te ayude para que puedas recuperarte de la batalla que quizás estás luchando. A lo mejor todavía no termina esa batalla. Cuando termine tienes que recuperarte. Hayas perdido, hayas ganado, hay que recuperarse para luego volver con la armadura de Dios, pero con tu cuerpo sano. Les bendigo, que tenga una buena tarde en el Señor. Gracias por estar en esta enseñanza. Ha sido una enseñanza muy profunda. No alcancé a terminar el tema porque hay mucho material, pero ya la idea ya está hecha. Recupérense de batallas, aún ganadas, aún perdidas. Recupérense de batallas, porque el enemigo va a tomar eso como derecho legal. Las heridas las toma como entradas y puertas para dañar. Le bendigo, tenga una bonita tarde, un buen fin de semana. Viernes esperado por muchos. Que Dios lo bendiga. Un abrazo, se le ama desde Chile.